Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del Pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, Pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Hola Jorge, gracias. Una vez más, como siempre, los días lunes. Es una bendición poder estar acá y de alguna manera entrar a los hogares que cordialmente nos permiten hacerlo y compartir la palabra. Este tiempo estoy inquieto con el tema de la palabra en él. Entonces, esa palabra de en Cristo, en él, realmente me ha bendecido mucho. Y es una palabra que normalmente no la usamos ni la estudiamos. Y creo que una gran mayoría en la iglesia tampoco la entiende. Entonces, así me inquietó mi corazón para compartir este tema. Pero para entender cómo es que hemos llegado a estar en Cristo, primero tenemos que entender que primero estuvimos en Adán, que toda la raza humana, toda la humanidad está en Adán, no siempre hemos estado en Cristo. Y decíamos que hay una sola forma de entrar a este mundo y es por el nacimiento. Una vez que una persona entra directamente a formar parte de la genealogía de Adán. Hemos hablado de la genealogía de Adán y de la genealogía de Jesús. Hemos hablado que Adán es alma viviente y hemos hablado que Jesús es espíritu vivificante. Entonces, una vez que entramos por el nacimiento a este mundo, pues inmediatamente entramos a formar parte de la esencia de Adán. Ese es el punto. Entonces, nos está explicando qué significa eso y llegamos a 5 conclusiones. Uno es estar separado de la vida de Dios. El otro es está en el reino de las tinieblas. El 3 es un pecador. El 4 está bajo el poder del pecado. Y el 5 está condenado a muerte. Eso es lo que significa, entre otras muchas cosas más, pero esas 5 importantes condiciones en las que se encuentra toda persona que se encuentra en Adán. Entonces, así vemos a través de estos 5 puntos que ya lo hemos hablado en el anterior programa, la ruina completa del hombre pecado. Es una ruina completa, no hay ninguna esperanza en Adán. Estamos absolutamente perdidos y lo único que nos esperaría es un juicio donde con toda seguridad, sin ninguna probabilidad de esperanza, todos seríamos encontrados culpables ante el trono de Dios. Y nuestro final sería la muerte eterna. Esa es la condición de estar en Adán. Pero entonces debemos recordar que para eso justamente apareció Jesucristo. Él dice la palabra que él vino a salvar lo que se había perdido. Y el pasaje más interesante con respecto a este tema, para entender bien el tema que estamos hablando ahora, se encuentra en Juan capítulo 3, donde nos habla del nuevo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema bastante interesante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que Nicodemo reconocía que Dios está con Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios, que el que no naciere de nuevo. Para nosotros, el nuevo nacimiento es un tema bastante conocido y no nos hacemos ningún problema si alguien nos habla del nuevo nacimiento, nosotros entendemos. Y los que no entienden mucho, medio que lo entienden. Pero no es un tema desconocido, no es un tema, yo creo que para nosotros es un tema muy conocido, pero para Nicodemo no. Entonces es comprensible que Nicodemo no haya entendido. Hasta cierto punto es comprensible. Entonces en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, Nicodemo ya estaba viejo. Ya había nacido, ¿qué? Digamos, hace 50 años, ya estaba viejo. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? O sea, no era digerible, no era potable para Nicodemo, estaba conflictuado por las palabras que Jesús le acaba de decir. Entonces, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense hasta dónde llega la mente de Nicodemo. Imagino que se puso a pensar, ¿cómo es que uno puede nacer de nuevo? ¿Será que se puede entrar aún siendo viejo otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, estaba perdido por Nicodemo, ¿sí? Estaba realmente perdido. Entonces, respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí viene en el versículo 6 lo que a nosotros nos interesa. Estoy hablando por el tema que estamos estudiando. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el punto. Ahora, todos nosotros hemos nacido de la carne, todos los seres humanos hemos nacido de la misma manera. Hemos nacido del vientre de nuestra madre. Hemos sido creados en el vientre de nuestra madre. Hemos entrado a este mundo por el nacimiento. Y una vez que entramos a este mundo por el nacimiento, llegamos a ser parte de la descendencia de Adán. Ya hemos explicado eso, no voy a volver a explicar. Ya en el anterior programa lo explicamos bien. Entonces, esa es la forma, o sea que todos nosotros somos carne y la palabra de Dios dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Por esa razón Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Claro, Nicodemo estaba pero perdido, no entendía nada de lo que Jesús estaba hablando. Entonces Jesús le contesta, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te digo, de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Claro, para Jesús puede ser potable, pero para Nicodemo se nota que estaba haciendo un tema bastante escabroso. Él no estaba comprendiendo. Entonces, para nosotros, la pregunta del millón es, ¿qué significa nacer de nuevo? Ese es el punto. Entonces, para salvar la raza arruinada de Adán, Dios tuvo que hacer algo. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ama e hizo algo maravilloso. Envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. Eso es. Entonces el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esto se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. El Señor vino a este mundo de la misma manera que todos los seres humanos hemos entrado a este mundo. O sea que entró por el nacimiento también, ¿sí? Solo que el nacimiento de Jesús fue diferente al nacimiento nuestro. En el nacimiento nuestro intervienen dos personas, un hombre y una mujer, necesariamente. ¿Sí?
necesariamente. Esa es la forma en cómo Dios ha diseñado el matrimonio, por si acaso. ¿Sí? No hay otra forma de procrear hijos, sino es entre la unión de un hombre y una mujer. El hombre deja el espermatozoide en el óvulo de la mujer y nace una nueva vida. Inmediatamente el espermatozoide entra en el óvulo de la mujer, inmediatamente se produce vida, por si acaso. No es una masa de carne, no es una energía, es una vida que está en formación. Lo digo y lo repito, por si acaso, para aquellos que creen que eso no es vida. De esa manera es que nosotros entramos a este mundo, pero el nacimiento de Jesús fue un nacimiento absolutamente diferente. No hubo intervención de hombre, sino que la palabra de Dios nos relata en el Evangelio de Mateo que el Espíritu Santo reposó en María y ella concibió a Jesucristo. O sea que no hubo intervención de hombres, sino que fue una intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, por esa razón, el nacimiento de Jesús introduce a este mundo una nueva raza de hombres. Así lo vamos a llamar. Adán introduce a este mundo una raza de pecadores. Jesús introduce una nueva raza de hombres que nacen del cielo, no de la carne, nacen del espíritu. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos muestra claramente y espero que no, que lo entiendan, ¿sí? Espero que lo entiendan. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, o sea, se refiere a Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. En el versículo 48, 15, 48, Primera de Corintios 15, 47 y 48, estoy leyendo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, así como es Adán, así los que son descendientes de Adán son lo mismo. Tal cual. ¿Sí? ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? Ahí está. La palabra nos explica claramente que una cosa es estar en Adán y otra cosa es estar en Cristo. Adán es terrenal, Jesús es celestial. Esa es la idea. Entonces Jesús viene a cumplir una misión y el Señor, según los planes de Dios, tiene que llevar el pecado de toda la humanidad sobre Jesús. Y esto ya se venía anunciando en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que los israelitas, los judíos, mataban un cordero, estaban anunciando la venida del Hijo de Dios. Ellos nunca lo supieron cuando él vino y nunca lo entendieron. Pero por gracia y misericordia de Dios, nosotros sí entendemos eso. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, un Cordero sin mancha, sin pecado. Era necesario que no tenga pecado. Era indispensable. Entonces, viene Jesús por el nacimiento, se hace hombre y a los 33 años más o menos, muere en una cruz, llevando el castigo de nuestra paz sobre sus hombros. Molido él fue por nuestras rebeliones. Él llevó el pecado, él llevó la culpa en la cruz para salvarnos, para que podamos estar justificados delante de Dios, para que podamos ser aceptos en Cristo. Esa es la razón importante
la palabra en él, porque si estás en él, pues no estás ni justificado, ni lavado, ni redimido, ni perdonado. Entonces, hay ahí la importancia de nacer de nuevo y de esa manera podemos estar en él, entrar en él. Ahora, no es algo que tú puedas hacer, es algo que Dios lo hizo en la cruz. La palabra de Dios nos muestra en Romanos, capítulo 6, nos habla claramente que cuando Jesús murió, nosotros morimos. Y cuando Jesús fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. La palabra de Dios lo dice claramente, lo voy a leer para que no haya la menor duda en el corazón de nadie, ¿sí? De lo que estamos hablando. Pero esa es la forma en cómo Dios resolvió el problema de nuestro nacimiento y el problema que teníamos judicial delante de Dios por nuestro pecado. Entonces dice así, porque somos, perdón, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ya no la vida vieja, sino una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue en tiempo pasado crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, versículo 11, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, la palabra que estamos tratando de resaltar y estudiarla, que es en Cristo Jesús. Y de ahí para adelante, tú te vas a dar cuenta que si lees la epístola de Pablo, te vas a dar cuenta que este término se repite vez tras vez, en él, por él. No hay forma de sacar a Jesús del cristianismo, no lo hay. O sea, cristianismo, amados, no se trata de ti, se trata de Jesús. Y yo creo que nuestros problemas, de nuestra lucha interna que tenemos, es que todo el tiempo estamos peleando por nuestros derechos, peleando por nuestras cosas, peleando por nuestros pensamientos, peleando por nuestras posiciones, peleando por nuestra felicidad, etcétera. Pero cristianismo no se trata de ti. Ya Jesús te eliminó en la cruz, te mató, te aniquiló, te acabó contigo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Nos muestra claramente que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea que ahora ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para Dios por medio de Jesús. Esa es la idea. Y esa es la forma en cómo Dios nos saca de la raza pecaminosa de Adán. Esa es la forma. Ese es el nuevo nacimiento. O sea, cuando nacemos de nuevo, estamos naciendo del Espíritu. Estamos naciendo por la palabra. Estamos naciendo por el agua que nos identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por su muerte y resurrección, el Señor hizo posible que todo ser humano saliera de la raza de Adán y se convirtiera en un miembro de la familia de Dios. Por fe en el Señor Jesús, los hombres pueden nacer de nuevo. Eso es una cuestión de fe. ¿Sí? Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán,
los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir justos? Quiere decir que Dios ya no te puede inculpar de pecado porque ya estás muerto. Eso es lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Somos justificados por la muerte porque ya no se puede juzgar a un muerto. Por esa razón, todo el tiempo repito, cuando me reúno a estudiar este tema, les digo, no puede haber vida de resurrección si no hay muerte, si no hay una muerte previa. Si tú no te consideras muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, probablemente no has nacido vivo. Probablemente. Porque una de las señales, por así decirlo, claras y evidentes que la palabra de Dios nos muestra es que una persona cuando ha nacido de nuevo aborrece el pecado en todas sus formas, lo aborrece y se considera muerto al pecado. Esa es la idea. Entonces, por el nacimiento, cada persona es miembro, llegan a ser miembros, o ser parte de la raza pecaminosa y arruinada de Adán, para convertirnos a través de la muerte de Jesús, su sepultura y resurrección en los hijos de Dios. Y para esto Dios otorgó el medio que se llama el nuevo nacimiento, ¿sí? Debemos nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Entonces, esa es la idea y a partir de ahora vamos a empezar a estudiar el próximo lunes la palabra en él. ¿Qué significa en él? Ahora que ya hemos sido arrancados, ya hemos sido desarraigados del mundo, de las tinieblas, de la raza pecaminosa, ¿verdad? Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Eso dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Lo voy a leer. Es muy contundente este pasaje. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O sea, en otras palabras, el pecado ya no puede enseñorearse de una persona que está muerta. ¿Comprenden? Entonces voy a leer Colosenses capítulo 3, en esta versión, que me gusta leerla, la forma en cómo lo dice. Cuando Cristo resucitó, o sea, dice, si ustedes resucitaron, cuando Cristo resucitó, fijen la mirada en las grandes riquezas y el indescriptible gozo que tendrán en el cielo, donde Él ocupa junto a Dios el sitio más excelso de honor y poder. Dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y a los muertos no les importa este mundo. Su verdadera vida está en el cielo con Cristo y Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, regrese, resplandecerán con Él y participarán de su gloria. Eso dice en Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Entonces, vemos la victoria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para arrancarnos de las tinieblas y arrancarnos de la raza pecaminosa de Adán y ponernos en la nueva raza de hombres que ahora han nacido de nuevo y que le pertenecen a Dios y que ahora somos hijos de Dios y nuestra ciudadanía es celestial. Es celestial. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, el famoso pasaje que
17, perdón, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, otra vez, la palabra en, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, ¿sí? Ahí la palabra criatura, por si acaso, está mal traducida en la Reina Valera. La palabra correcta debiera ser nueva creación es, o sea, es una nueva creación nunca antes existente. Es la primera vez que se introduce a este mundo esta creación. ¿Sí? ¿Qué es esta creación? Es una creación celestial, divina, viene del cielo. Su nacimiento es celestial. Entonces dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, cuando leo la palabra, sé que hay mucho para hablar, pero ahí está escrita. No hay forma de equivocarse. A través de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros salimos de este sistema de muerte, salimos del poder del pecado, salimos de este mundo donde el Satanás impera, él es el príncipe de este mundo, el gobierno, pero al mismo tiempo que salimos de una manera espiritual, verdad, real, de la misma manera estamos en este mundo, pero en Juan capítulo 17, la palabra se encarga de decirnos que estamos, pero que no somos de este mundo. O sea, que nosotros ya salimos, pero Dios nos pone otra vez en este mundo, pero no somos de este mundo. Esa es la convicción que tenemos que tener. Caminar entendiendo que estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Nuestra patria está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí de paso, somos peregrinos, tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Somos embajadores del reino para predicar la palabra de Dios, para que toda persona, toda criatura, toda persona que está en Adán tenga la oportunidad para reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que esto ocurra, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, prediquemos la palabra, porque a través de la predicación del Evangelio, las personas pueden entender que son pecadoras, que están condenados a muerte y que necesitan un Salvador, necesitan arrepentirse para que Jesús los pueda salvar de la condenación eterna, de la muerte inminente, la muerte eterna en la que ellos se encuentran. Eso es. Muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Espero poder tenerlos el próximo lunes a esta misma hora. Un gran abrazo para todos. No dejemos de orar por nuestro país. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Muchas gracias.